Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículo 23 en adelante. Perdón. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando está hablando del hombre, ¿verdad? Habla en general del hombre y la mujer. Está hablando del ser humano. Y está, dice, en la fiesta, y que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y parece que es verdad, hoy ya es un paso fundamental, ¿no? Creer en Jesús. Pero dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, pero que conocía a todos. Y ese es un poco el mensaje, ¿no?, que quería compartir, ¿no? Que Jesús conoce el corazón, conoce nuestro corazón. Algunos judíos que habían creído en él, si lees Juan, ¿verdad? Capítulo 7, cuando el Señor les habla de si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces empezaron a decir, nosotros ser libres es que somos esclavos. Entonces creían en Jesús hasta cierto punto, pero había en su corazón unas intenciones, unas malas intenciones, ¿no?, que no les dejaron avanzar, no les dejaron progresar. Aquí había hombres que creían en Jesús hasta cierto punto porque veían las señales, pero Jesús no se fiaba. No se fiaba de que ese creer era definitivo. Ese creer había abierto la puerta de sus vidas, porque hay personas, ¿verdad?, que pueden venir a la iglesia o pueden ver un programa de televisión, respetar, oye, incluso creer en lo que podemos decir, pero mantienen su punto de vista, mantienen su manera de pensar, no se rinden a Cristo, todavía su corazón no viene ante Él con necesidad. Así eran algunos, ¿verdad? Nosotros no somos esclavos. ¿Cómo dices que somos esclavos? Somos hijos de Abraham. Y entonces su creencia, la creencia en cuanto a Jesús se quedó ahí, se quedó en ver a Jesús como alguien que hacía milagros y creían que era un profeta, pero no pudieron ir más allá. Pero Jesús conoce las intenciones de los corazones, conoce lo profundo del corazón, sabe cómo es el corazón del hombre y qué impedimentos tiene. Cuando Jesús llama a la puerta del corazón, sabe lo que se va a encontrar. Y hay veces que es mejor no echar el anzuelo, no echar perlas, ¿no? Porque el Señor dice, no echemos perlas a los cerdos. El corazón de la bestia que se te va a levantar contra ti, te va a pisotear, pero dice la palabra que no le eches perlas. Es mejor que esa persona sea tratada, ¿no?, para que pueda ser libre de esa bestia. Pero el Señor nos conoce, sabe las intenciones y sabe cuando el hombre tiene una intención de doblez, una intención perversa. Se acercaban a Jesús las personas, o fariseos, escribas, algunos hombres notorios, y le inquirían, ¿no?, en ciertas cuestiones. ¿Hay que dar tributo al César? Parecía una pregunta, ¿no?, del momento, una pregunta de actualidad a Jesús, pero antes había en sus corazones
perspicacia, una astucia. Vamos a preguntarle a Jesús esto, ¿por qué? Porque le vamos a meter en una trampa. No había una intención realmente de conocer algo de Jesús. Cuando los niños se acercan a Jesús, se le suben encima a la chepa, se le están molestando o le están incordiando quizás el plan que tenía en ese momento, y los discípulos querían separar a los niños de Jesús y mandarlos a jugar al parque. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no venían con ninguna doblez, no eran impulsados por nadie. Los fariseos a veces mandaban gente para pillar a Jesús, para que dijera cosas que luego las iban a utilizar en su contra. No, este hombre ha dicho que va a destruir el templo. Había mandado a unos malévolos malintencionados. Cuando fueron los niños a ver a Jesús, iban porque querían estar con él. Y no eran niños perfectos, seguro que habría niños revoltosos, habría niños sucios o que tendrían, ¿verdad? Y, pues venían con la suciedad y estaban tocando a Jesús. Pero Jesús le preocupaba qué corazón tienen, ¿verdad? Y los ponía de ejemplo, corazones sin doblez. No tenían una doblez, eran tal cuales, con sus debilidades, sus necesidades, pero venían a Jesús abiertos. Yo creo que es fundamental venir a Jesús con un corazón abierto, sin doblez. Señor, te dejo entrar en mi vida, pero vas a entrar en el descansillo, simplemente te voy a atender por el resquicio de la puerta, porque primero quiero ver a ver si cumples los parámetros que tengo yo en mi vida. Si no cumples los parámetros que tengo, no te ajustas a mi manera de pensar, no te voy a poder dejar entrar. Es una realidad, ¿verdad?, de aquel que quiere acomodar a Jesús a su mundo. Pero Jesús quiere encontrarse con alguien que le abre la puerta de par en par y que le deja entrar, ¿no? Y bueno, pues aquel que tiene un doblez, el Señor ya lo ve a la distancia. Aquel que tiene una intención doble, perversa, que no es la de buscar realmente al Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Se acerca al Señor con un corazón de niño, sencillo? Hubo estos hombres que se acercaron con esa perversidad, ¿no? Hombres que no les interesaba realmente Jesús, tenían otros intereses en la vida. Y bueno, pues había que aprovechar quizás el renombre de Jesús y querían pues tener una impresión, pero no tenían una intención de conocer a Jesús. Esperemos, ¿verdad?, que nosotros no tengamos esa actitud con el Señor, ¿no? Y pues hubo otros hombres que seguían a Jesús por necesidad, pero una necesidad también populista, una necesidad de bulto, de comer, de saciarse. Siguieron al Señor hasta bien lejos, porque lo encontraron al otro lado del mar y le dijeron: Jesús, ¿qué haces aquí? Estuvieron dispuestos a marchar lejos para buscar a Jesús. Ya es una intención, una motivación, tener una motivación de ver a Jesús. Y Jesús se había trasladado al otro lado del mar. Y cuando le ven: Jesús, ¿qué haces aquí? Y el Señor les dice: me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque me habéis escuchado, ¿no? Me busquéis porque comisteis y os saciasteis. Y, ¿verdad?, dice la palabra en Juan 6, no trabajéis por la comida que perece, más bien trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Les da claramente la instrucción de que no busquemos al Señor con una intención pues popular, ¿no?, para resolver los problemas, simplemente sin escuchar más profundamente lo que Dios tiene para nosotros. El Señor conocía esa intención también, les amonesta y les dice: mira, me habéis buscado por esta intención.
para saciaros. Pero cuando uno tiene esa actitud, esa intención primitiva, que la tenemos todos, la intención primitiva de ir al Señor es la necesidad. Pero cuando ya escuchamos al Señor, nuestra necesidad se queda ahí a un lado. Aquello por lo que íbamos a buscar al Señor se nos queda a un lado porque escuchamos las palabras de vida. Y comprendemos que el alimento del alma es mucho más importante que el alimento natural o nuestras necesidades, ¿no? El Señor descubre esas intenciones y nos amonesta para que ya no vayamos al Señor simplemente a que nos solucione los problemas, sino que podamos anhelar la comida espiritual que Él nos trae. Y, bueno, como he compartido en otra ocasión, el rey Joás, que vino a que el Señor le sanara, al profeta, ¿no? Vino al profeta Eliseo, y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tirar una flecha por la ventana? Venga, pues eso lo hago yo. ¿Hay que golpear el suelo con las flechas? Eso está chupado. Hacía lo que le pedían, porque vino al profeta a resolver un problema. Era un hombre, un rey que no tenía temor de Dios. Pero cuando hubo necesidad, sí vino al profeta, pero no buscó de corazón a Dios, sino una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay que hacer esto? Lo hago y a ver si se me quita el problema. Cuando tenemos una necesidad, nos tiene que mover con un corazón de búsqueda personal de Dios. Ya esa fase de buscarle por que nos resuelva la necesidad, el problema, debemos de haberla superado, porque amamos al Señor por encima de nuestras necesidades. Le amamos a Él, queremos estar en comunión con Él. Amén. Necesidad, claro que sí, es el motor que primariamente nos mueve hacia el Señor, y el Señor lo conoce. Somos egoístas cuando nos acercamos al Señor, y el Señor conoce los corazones y sabe que primariamente nos acercamos a Él de una manera egoísta, porque tenemos necesidad. Hubo unos hombres que en su necesidad y por compañerismo de un amigo, ¿verdad? Tenían un amigo tumbado en una cama, paralítico. Lo llevan a la casa donde moraba Jesús, en Galilea. Podía ser la suegra de Pedro. Y ahí esta gente desde el tejado, como había tanta gente, descubren las tejas, descubren el chamizo que hubiera y son capaces con una cuerda de bajar al paralítico a donde estaba Jesús. Tú lo lees y dices, bueno, esta gente, vaya, son intrépidos, audaces, pero el que estaba ahí en la reunión era Jesús, tenía una reunión establecida y de repente le están rompiendo todos los esquemas, empieza a caer el polvo del tejado, algunas ramas, estaban ahí haciendo un buen estropicio. ¿Tú te imaginas si en tu casa empieza alguien a desmontar? Piensa igual en la casa del pueblo, que está hecha todavía de tejas, que las desmontas y puedes ver lo que hay debajo. ¿Cómo te pondrías? Te pondrías como un basilisco, ¿no? como una fiera, diciendo, ¿qué hacéis? La incomodidad, la situación, esa manera de actuar intrépida pero molesta, no privó al Señor de ver el corazón de estas personas. Para el Señor era más importante esa búsqueda de necesidad con esa fe, porque pensaban que el Señor le iba a sanar. Y estuvieron dispuestos a molestar, a ser molestos. Y el Señor no le importa que le molestemos, como dice, ¿verdad?, la parábola esa del juez injusto, ¿no? La viuda y el juez injusto, esa viuda que es insistente, persistente y molesta. Y dice, ¿cuánto más el Señor haga justicia a sus escogidos? El Señor no le molesta tanto, ¿verdad?, el que seamos insistentes, sino qué actitud tenemos. ¿Cómo venimos ante Él? Venimos con un corazón necesitado y que al menos
como estos hombres, ¿verdad? Tenían fe. Y así el Señor le dijo al paralítico, tu fe te ha salvado. Lo primero que le dijo fue, tu fe te ha salvado. Porque cuando uno busca al Señor con necesidad, se encuentra el regalo más alto que supera la necesidad. Se encuentra con la vida, con Jesús, que es la vida. Y el Señor mismo se mostró a ese paralítico, le dio el regalo superior al ver la fe de ese corazón. Qué triste es cuando solamente le da el regalo y este hombre no recibe más allá. Cuando ya hemos recibido la satisfacción, por lo que nuestra necesidad está cubierta y ya el Señor por aquí y yo por aquí. Yo ya estoy cubierto. Hasta luego, Lucas. Qué triste, ¿verdad? Que operáramos así con el Señor, ¿no? No, el encuentro con el Señor es el primero, lo más importante es la vida. Y entonces el Señor le dice, ¿qué pasa? ¿Pensáis que es más difícil decir a un paralítico que se levante o que perdonar sus pecados? Y bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque el Señor quería dejar claro que lo más importante es conocerle a Él. Y bueno, así, ¿verdad? Ha habido muchos ejemplos, ¿no? De como aquella mujer del flujo de sangre que molestó a Jesús. Una mujer con flujo de sangre no podía tocar, era inmunda, no debía de tocar a Jesús. Pero Jesús, en vez de señalarla por de esa manera, ¿no? De decirle, oye, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿No te das cuenta? En la ley no te deja que toques porque eres una mujer constituida como inmunda por tener flujo de sangre. No empezó a argumentar de esa manera, sino el Señor la llevó a decir, ¿no? Que la fe que había tenido, ¿no? El poder ha salido de mí. El Señor bendijo y sanó esta mujer porque había fe en su corazón. Esta mujer se acercó en necesidad y le importó que fuera señalada, le importó que fuera públicamente mostrada su vergüenza, ¿no? Tenía una necesidad mayor de conocer la sanidad del Señor y por ende, ¿no? por conocer al Señor. Hubo un caso de unos hombres que se llamaban los Gabaonitas, y estos hombres tenían una intención, no era una intención mala, la intención era salvar sus vidas, pero para ello utilizaron astucia. Así que vemos a unos hombres en su corazón tenían temor de Dios y tenían una necesidad, salvar su vida, porque todos los pueblos más allá del Jordán, de la tierra prometida, Dios había constituido que debían de ser destruidos. Y entonces esta gente tuvieron temor de Dios para decir, oye, Dios les ha dicho que destruyan a toda nación. Nosotros no nos vamos no vamos a evitar que nuestro pueblo se destruya. Tenemos que hacer algo. Hicieron algo con astucia, con una intención, ¿verdad? Unas maneras humanas. Pero cuando llegaron y disfrazados, que decían que venían de tierras de lejos, el pueblo de Israel les perdonó. Hicieron pacto de que no les dañarían. Al día siguiente se descubrieron que eran un pueblo que vivían ahí cerca, que iban a tener que convivir con ellos y tuvieron que respetar el juramento. ¿Sabes lo que yo veo ahí? Yo veo a Dios preservando a los gabaonitas por el temor de Dios que tenían. Mejor ser siervos, leñadores y aguadores del pueblo de Israel que no perecer. Tuvieron la maldición de ser leñadores y aguadores, sirvientes del pueblo de Israel, pero salvaron sus vidas. El Señor mira las intenciones del corazón y valoró que ellos tuvieran temor de Dios, como tuvo temor de Dios Rahab la ramera,
que fue la única en todo, que era Jericó, no, era Jericó, ¿verdad? La única en Jericó que tuvo temor de Dios para decir, oye, yo entiendo que Dios está con vosotros y no me voy a librar. Y ayudó a los espías, ayudó a los hombres que fueron a ver la situación de Jericó y los bajó por una canasta, y entonces el Señor luego libró su vida y la vida de su familia. Y es nombrada, ¿verdad?, en Hebreos como la fe que tuvo. ¿Por qué? Porque en su corazón tuvo el respeto a Dios, las noticias acerca del pueblo de Dios llegaron a su corazón de tal manera que creyó y respetó a Dios. En su corazón ese temor de Dios fue un temor de respeto a Dios, no un temor de doblez o de engaño, sino un temor de decir, yo no quiero ir en contra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque si no estoy perdido. Ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, Dios lo vio en personas tan controvertidas como los gabaonitas y en Rahab, que tiene esa coletilla, la ramera. Era quizás la mujer más indigna que había, pero la intención de su corazón agradó a Dios para preservarla y darle vida. Así que, hermanos, Dios ve la intención profunda de nuestro corazón. Dios conoce la necesidad, pero esa necesidad que esté acompañada de fe, que esté acompañada de temor de Dios, que esté acompañada de búsqueda de Dios, ¿no? Y bueno, pues un caso más, ¿no?, como el caso de Zaqueo. Zaqueo, ¿qué podemos decir de este hombre pequeñito, ¿no?, de estatura? Zaqueo era un hombre que no tenía una necesidad material, podemos decir. Tenía un puesto bueno, recaudador de impuestos, pero era un hombre con una mala reputación. Su necesidad era una necesidad espiritual, una necesidad del alma. Y vemos a un hombre, pues, que los fariseos, cuando decían los publicanos, ¿los metían en qué grupo? ¿Publicanos? ¿Con quién los metían? Sí, cuando decían, este hombre come con publicanos y ¿qué más? No, los fariseos, ¿qué decían? De los publicanos y pecadores. Los metía ahí en el mismo saco. ¿Verdad? Los recaudadores de impuestos. Y vemos a un hombre que se sube a un árbol para ver a Jesús, que va a pasar por ahí. Y Jesús, en medio de una gran multitud, se fija en una persona. Él conoce los corazones. Ese corazón resaltaba, brillaba por encima de los demás, porque este hombre estaba realmente inquieto. Él quería, anhelaba conocer a Jesús. No había doblez en su corazón. Aunque su corazón estaba sucio, tenía un corazón pues, de engaño, de robo. Era un hombre perdido. Pero cuando se acerca a Jesús, se acerca con un corazón de necesidad real, de conocerle. No tenía una noble intención. Y el Señor lo ve. El Señor ve la necesidad, ve la inquietud, no solo curiosidad. Zaqueo, por curiosidad, pues se queda ahí detrás de la gente. Él subió al árbol, este hombre que podría hacer el ridículo, le daba igual con tal de ver, a ver quién era Jesús. Tenía una inquietud más profunda, un hambre de saber quién era este Jesús. ¿Sería el Mesías? ¿Sería realmente? Oye, yo tengo una necesidad en mi alma. ¿Podrá este hombre hacer algo por mí? Cuando uno tiene una inquietud verdadera, aunque estuviera tan podrido por dentro como Zaqueo, pero una inquietud de realmente de encontrarte con Jesús, una necesidad verdadera, sin doblez, el Señor mira y le dice a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo, que more yo en tu casa. Y cuando hay una intención, un corazón sincero delante del Señor,
de venir ante Él sin tapujos, sin blanquearse. Hoy está de moda blanquear lo que uno fue. Hace poco salió un líder que ha sido un asesino diciendo unas palabras, yo creo que ya le han forzado a decirlas. Dice, mira, el cuento del lobo que se pone la piel de oveja conforme a la necesidad, ya lo sabemos, ¿no? Alguien que ha sido un asesino, blanquearte políticamente no nos engaña, ¿no? No realmente sabes cuando hay un arrepentimiento, sabes cuando alguien se realmente vuelca su dolor por su corazón. Pues Zaqueo vino abiertamente al Señor, no quiso blanquear su vida. Le abrió las puertas de su casa y el Señor, que conocía su corazón, quiso morar y habitar, quiso entrar en ese corazón. Y cuando el Señor entra en un corazón, las cosas cambian. El Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Y entonces Zaqueo mostró esa realidad, ese cambio de corazón, esa nueva vida empezó a brotar. A partir de ahora voy a dar la mitad de mis posesiones a los pobres, y si he defraudado a alguien se lo voy a devolver cuadruplicado. El Señor lava nuestros corazones, pero quiere acercarse con un corazón íntegro, quiere que nosotros tengamos un corazón sencillo y sincero delante de Él. Amén. Bueno, vamos a terminar con Marcos 4. Versículos 21. Jesús eligió a sus discípulos, les eligió aparte para darles un llamado ministerial, ¿verdad? Descubrió ¿verdad? A Natanael, que estaba debajo de la higuera, ¿o qué estaba? ¿Debajo de qué árbol estaba? Cuando estabas debajo de la... Creo que era la higuera, ¿verdad? Dice, antes de cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael se vio desarmado, ¿no? Dice, Señor, tú me conoces, me has visto sin que nadie te lo dijera. Cuando vino Felipe con Natanael, lo trajo. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y entonces le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Natanael se encuentra con Jesús, Jesús le desmonta, le descubre algo que había ocurrido unos momentos antes, ¿verdad? Cuando estabas debajo de la higuera te vi, antes de que Felipe llegara. Entonces Natanael, desmontado, descubierto, dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque te dije esto, crees, ¿no? Porque te vi debajo de la higuera, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees. Muchas cosas mayores que estas verás a partir de ahora, ¿verdad? Y el Señor nos conoce nuestras vidas. Qué bueno es que nos descubra y para que seamos edificados, que nos abra nuestro corazón, que nos desmonte a veces nuestras malas intenciones. Pero para eso tenemos que venir al Señor, tenemos que tener un corazón dispuesto a que el Señor nos hable, nos desmonte nuestras intenciones. Terminamos entonces con Marcos 4, 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No tengamos en nuestra vida un rincón oculto, porque el Señor dice que lo sacará a la luz. Es inútil. A veces, como siervos de Dios, tenemos que estar orando, ¿no? y pedir al Señor que el Señor llegue a los rincones de un lugar, que su luz se manifieste. Ahí a veces donde nosotros no llegamos, Señor, llega al fondo del asunto. Señor, descubre y toca tú este corazón que no entiende, que no quiere descubrir este área de su vida. Sobre todo en nuestras vidas, Señor. Queremos tener un sacrificio diario, nuestro culto racional. Como dice Romanos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada día, Señor, tú conoces mi mente, mis pensamientos. ¿Voy a ocultarte algo? Señor, purifícame, Señor, límpiame y muestra tu luz, Señor, admirable, que tu luz esté en mi mente, en mi corazón. Eso es caminar en luz, es no estar en tinieblas, no estar en ocultación, no tener una doble idea, dar una cara en un lugar y luego ser otra persona en otro lugar. Es ser un camaleón. Podemos mostrar diferentes caras. El otro día escuchaba a unos periodistas que decían, no, la verdad tiene varias caras, es polimórfica. Digo, bueno, pues no comparto. La verdad tiene una cara. Y siempre, si la ve una persona, la ve otra, si están viendo la verdad van a coincidir. Aunque puedan decir aspectos complementarios, pero nunca va a ser contradictoria. Por eso, hermanos, no tengamos un corazón íntegro delante del Señor, delante de nuestros hermanos. Eso es caminar en luz, hermanos. Ser íntegros, que nos podamos mirar unos a otros y saber que lo que vemos es lo que hay, que no estamos en ocultación, no tenemos aquí una vida delante de los hermanos y otra en nuestro hogar o delante de nuestros familiares y sobre todo delante del Señor, que cuando nos acercamos a Él no valen las frases, no valen las frases hechas o un lenguaje aprendido. Delante del Señor vale un corazón que se rinde, que es sincero delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor, queremos que tú nos limpies en este día, Jesús. Vano es todo esfuerzo carnal, humano, de apariencia, Señor. Tú nos desmontas toda apariencia, Señor, nos desnudas, Señor, y queremos en este día, Señor, que limpies de nuestro corazón, que podamos ser limpios de toda mala intención, Señor, y podamos tener un corazón puro, como dices. Decía David, crea un corazón limpio, Señor, delante de ti, Señor. Un corazón que te agrade, Señor, sin doblez, Señor. Aleluya, gracias por esta palabra, mis hermanos, aquí, Señor, podamos agradarte, ser corazones íntegros delante de ti. Delante de los hermanos, Señor, también, Señor. Quita todo doblez, toda apariencia, Señor. Y entre nosotros podamos, Señor, manifestar tu gloria, tu verdad. En el nombre de Jesús, amén.